Buenas tardes para los que estén por ahí, que creo que no hay nadie. Vamos a comenzar esta reunión, ¿verdad? Sobre el tema fallas asimétricas, ¿ok? De la materia de análisis de sistemas potenciados. ¿Ok? Vamos a esperar unos 3 minutos que sea la hora reglamentaria. Pero no es a las 3, esperar unos minutos. Próximamente, aparte de esta reunión, va a haber otra conexión Zoom a principios de la semana que viene. Muy probablemente el lunes, depende de ciertas cosas que pase entre hoy y mañana. Y vamos a ver unos ejercicios. Pero esos ejercicios hay que recordarlos o decirles que está en el texto. Por lo que estamos trabajando con análisis de potencia de Stevenson. Y ahí hay unos ejercicios muy prácticos. Está bastante claro, por cierto, pero de todos modos vamos a discutir en la próxima clase. ¿Ok? Bien, vamos a empezar de una vez. Entonces, cuando nosotros hablamos entonces de fallas asimétricas, estamos hablando de una falla que no es trifásica. La falla trifásica fue la que vimos en el capítulo anterior cuando hablamos de fallas simétricas. En la falla simétrica, entonces no hablamos de falla trifásica, sino por ejemplo una falla de una línea tierra, que sería una falla monofásica, una falla de línea y línea, que sería una falla bifásica, o una falla bifásica a tierra, por ejemplo. Este tipo de fallas son fallas asimétricas. ¿Ok? La diferencia con la simétrica es que aquí las corrientes no son iguales que en el otro caso, están muy diferenciados los valores, los módulos, los ángulos, etc. Entonces, por eso se llama fallas asimétricas. Pero aquí vamos a trabajar con un elemento muy interesante que es la parte de componentes simétricos. Nosotros habíamos hablado en un principio que estamos trabajando con componentes simétricas, ¿verdad? Teníamos un sistema de corriente, por ejemplo, completamente desfasado, cuando hay un cortocircuito, y podíamos crear tres sistemas simétricos, ¿verdad? Uno de secuencia positiva, uno de secuencia negativa y uno de secuencia cero. Y nos hemos quedado solamente en ecuaciones y trabajamos con eso. Ahora bien, el sistema de componentes simétricas se utiliza también para agarrar elementos físicos y convertir esos elementos físicos en modelos matemáticos, en este caso son una figura, que son también de secuencia. Es decir, yo voy a tener, por ejemplo, un transformador, una carga, un generador, una línea de transmisión, y puedo colocar un dibujo de una red que representa, ¿verdad?, la secuencia positiva de un generador, la secuencia negativa de un generador y la secuencia cero de un generador, al igual que de una carga. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos aquí el caso, ¿verdad?, de cargas. Aquí tenemos cargas, impedancias simétricas conectadas, ¿verdad? Aquí tenemos en delta, una en estrella, y aquí la tenemos en estrella. En este caso aquí, sería los valores reales del sistema, y aquí lo tenemos en delta, aquí lo pasamos a estrella, y aquí tenemos los valores de corriente. Bueno, esto que es algo físico y real de red, yo puedo transformarlo, ¿verdad?, en lo que nosotros llamamos los circuitos de secuencia. Para este sistema real, que es este sistema real, yo creo este sistema que tiene una cajita que sería esta, de secuencia cero. Fíjense que la caja de secuencia cero tiene una impedancia ZY, que es la misma impedancia ZY de la red. ¿Ven? Esta ZY. Tiene en un punto que llamamos neto 3ZN. Ese 3ZN que está aquí es exactamente la impedancia de conexión la impedancia de conexión del neutro a tierra. Sería este ZN que está aquí, ¿verdad? Eso que está aquí. Esta conexión ZN que está aquí aparece, van a estar haciendo esta Geraldine Gutiérrez, ¿cómo está? Esta conexión que tenemos aquí, vemos que el ZN se encuentra aquí en la secuencia 0. ¿Ok? Por cierto que solamente en la secuencia 0 nosotros vamos a ver las conexiones del neutro del equipo a tierra. Bueno, sí, el neutro a tierra. Bien, entonces la caja de secuencia 0 de esta conexión de carga es esta, que está aquí.
¿verdad? Ponemos la ZY que está en la línea. Tenemos 3ZN, que es la colección de neutro a tierra. Y esto todo se llama Z0. Sería secuencia 0. Este sería el voltaje de secuencia 0, de la fase A, ¿verdad? Y esa sería la corriente de secuencia 0. Al mismo tiempo tenemos de este lado la caja de secuencia positiva. La caja de secuencia positiva es muy simple porque simplemente tenemos colocada ZY y más nada. Del neutro no ponemos más nada. ¿Ok? Y tenemos BI, ZI. ¿Ok? Sí. Y, Chácharo. Te bendigo. perdón. ¿Quién cumpleaños mañana? Rita, Aló. a vos hay que cambiarte el nombre. Rita te ibas a llamar vos. Bien, ahora y en la caja de secuencia negativa tenemos la caja que tiene ZY, ¿verdad? Y la Parece. corriente de secuencia negativa y este es la voltaje de secuencia negativa. Este viene a ser las cajas o los circuitos de secuencia cuando yo tengo una carga, ¿verdad? Que puede ser cualquier cosa. ¿Ok? Y tengo que ir al provincial en el mediodía. Tengo que cambiar de efectivo para poder pagar en el provincial. O ahí conmigo a Disculpa llenar. un momentico. Tengo que llenar unos vouchers, yo no sé llenar eso para no meter la pata. Yo no puedo, estoy trabajando. Yo no En el puedo. mediodía, cuando se cae del trabajo, yo me tengo que venir para la casa. Aló, los que están hablando, por favor, que estamos haciendo una explicación y están interrumpiendo. Ok. Seguimos entonces. Seguimos en donde estamos. Bien. Entonces, aquí, esto que está aquí viene siendo, ¿verdad? Los circuitos. Y esto que está aquí son las ecuaciones de esas cajitas. Esas cajitas, bueno, simplemente estas fórmulas que están aquí no son más que hacer el circuito este. Hacer este circuitico aquí. O sea, menos B a 0 más ZI por I0 más TZN por I0 es 0. Y eso me da esta ecuación. ¿Ok? Donde esto lo llamamos Z0 y A0 es la corriente de secuencia 0. Para la caja de secuencia positiva, vemos que menos BI más ZI por I1 es 0. ¿Ok? Esa es nuestra ecuación. Y así con la secuencia negativa. Entonces vemos que simplemente las cajas de secuencia que representan una secuencia, 0, positivo o negativa, de un elemento físico, tienen la caja correspondiente y la ecuación correspondiente. Es simplemente la cuestión de Kirchhoff dentro de la cajita. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, en el caso aquí de ecuaciones de impedancia de secuencia 0, en el caso de secuencia 0, la corriente voltaje de secuencia 0 con la corriente de secuencia 0 es Z0, es ZY más TZN, que no es más que hacer este circuitico aquí. Como vimos, para una carga es bastante sencillo. En el caso de un circuito, dice circuito en Y sin aterrizar, es decir, los que no tienen conexión a tierra. Si yo tengo una estrella, no tiene conexión a tierra, entonces la caja de secuencia 0 queda así. Tenemos la impedancia de secuencia y no tenemos una conexión. El circuito está abierto porque como no hay conexión de neutro a tierra, esto queda abierto aquí. Si el 3ZN que se coloca aquí, aquí no existe porque no hay conexión. Significa que cuando el circuito está en estrella no tiene conexión a tierra, esta caja no hace nada. Es decir, no hay secuencia 0. Siempre lo vamos a ver en todos los casos. Al mismo momento, si yo tengo un circuito conectado en delta, que sería el diagrama correspondiente sería este. Y a 0, Z colocado aquí, ya que esto no tiene tierra. Y esto te dice que tampoco, cuando tengo un circuito conectado en delta, no hay secuencia 0 en sus cálculos. ¿Ok? No hay porque no hay conexión a tierra. Y siempre vamos a ver eso en todos los casos. Mientras no haya conexión a tierra del sistema, no hay secuencia 0 en ninguna de las fases. ¿Ok? Eso es importante tomar en consideración. Solamente tendrán secuencia 0, como se ve aquí, cuando yo tenga ZN. Es decir,
Cuando mi neutro, sea de un transformador o sea de una línea, esté conectado a través de una impedancia a tierra, o sea, neutro a tierra, sí hay secuencia cero. En el caso que eso no exista, no hay corriente de secuencia cero. ¿Ok? Ya vimos este caso. ¿Ok? Veamos, por ejemplo, el caso de un generador. Nosotros tenemos aquí un generador. ¿Ok? Entonces, esta es la representación de un generador sincrónico. ¿Ok? Cada fase tiene una tensión interna, aquí llamamos EAN, que es la tensión interna que se induce dentro de la máquina. Aquí tenemos la impedancia de la fase A, ¿verdad?, de ese generador. Y aquí se representa la corriente de secuencia positiva de esa fase, IA1. Para la fase B es igual, aquí tendríamos IB1 y aquí tendríamos IC1. Serían las corrientes de secuencia, ¿verdad?, que sale del generador. Y la caja de secuencia positiva está aquí. Fíjense que es muy parecido a la que vimos antes, solo que en la caja de secuencia positiva, cuando hay generación, se coloca la fuente de tensión. Es decir, que la fuente interna EAN se coloca aquí. Normalmente en la medida de los ejercicios, esto vale 1,0. Pero hay que decirlo, lo tiene que decir. Si no te lo dice, te supone que esto vale 1,0, que significa que la fuente de tensión está operando al 100% de su valor nominal. Entonces, tenemos la primera caja del generador, que es de secuencia positiva, que tenemos entonces la fuente interna, su impedancia de secuencia positiva Z1, y aquí tenemos, fíjate que aquí tenemos la corriente IA1, o sea, la corriente de la secuencia positiva de la fase A, y el voltaje de secuencia positiva de la fase A. Esta sería la representación aquí del generador de secuencia negativa. Fíjese que es muy parecido al anterior, solo que no tiene fuentes, sino que tiene la impedancia del equipo del generador de secuencia negativa, aquí. Por lo general, pero no siempre, nosotros en los cálculos estamos tomando que este valor y el de positivo y negativo, son iguales. Pero siempre en el ejercicio se dice, ¿ok? Pero normalmente los zetas, positivo y negativo, son iguales. Además, lo vamos a ver en los ejercicios, que hay una matriz donde aparecen los ejercicios y se toma eso igual. Dame un segundito. Ya alguien está preguntando, no sé qué está preguntando. Bueno, después lo veo, después que terminemos esta clase. Bien, y aquí está el diagrama del generador de secuencia cero. El generador de secuencia cero tiene su impedancia ZGO de secuencia cero y su conexión ZN a tierra. ¿Okay? Fíjense que ZGO es la impedancia propia del generador interna, aquí está, más 3 veces ZN. ¿Okay? Y esta sería la caja de secuencia cero de un generador. ¿Okay? Entonces, ZO son estos dos componentes. Recuerden que si el generador no tiene conexión de neutro a tierra, no tiene, entonces ZN no existe. Ahora, no existe significa que ZN es infinito. No es que es cero. Hay que tener cuidado con eso. No es cero. ZN es infinito. ¿Ok? ZN es infinito. Por lo tanto, si es infinito, esta caja queda abierta y no hay componente de secuencia cero. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el voltaje de secuencia cero es menos IA0, Z0. El voltaje de secuencia positiva es EAN menos IA1, Z1. Y el voltaje de secuencia negativa es menos IA2, Z2. ¿Ok? Ese viene siendo entonces las cajas de secuencia positiva, negativa y cero de un generador, que es uno de los elementos que más aparece. De todos modos, nosotros cuando hagamos los ejercicios, siempre trabajamos normalmente es con matrices. Es decir, nosotros para buscar los valores en un sistema, vamos a trabajar con una matriz. ¿Esa matriz cuál es? La matriz Z de barra. La matriz Z de barra incluye todos los componentes de la red que se están estudiando. ¿Okay? En el caso
carga línea, transformadores, generadores, etcétera. Si ustedes se acuerdan de análisis de potencia 1, donde ustedes construían la matriz Z de barra. Bueno, esa construcción se necesita ahora para hacer los ejercicios. Y entonces los componentes, no vamos a hacer los ejercicios, no vamos a estar buscándolo en el ordenador, sino que usted tiene que tener Z de barra. ¿Okay? Z de barra positiva y negativa y cero. Para nuestro ejercicio nosotros vamos a considerar que siempre Z de barra negativa y positiva son iguales. Y Z de cero sí es diferente. Pero Z de secuencia positiva y Z de secuencia negativa son iguales. ¿Ok? Entonces, estas cajitas y esto que está aquí me da estos voltajes que son estos, ¿verdad? Donde dice que el voltaje de secuencia 0 en el generador es menos IA0 por Z0. El voltaje de secuencia positiva es la tensión interna de la máquina menos IA1 Z1. Y el voltaje de secuencia negativa es menos IA2 Z2. ¿Ok? Esta sería la fórmula. Esta fórmula más que todo nosotros la vamos a utilizar cuando me piden ciertos datos. Estos datos me piden cuál es el voltaje que hay en el generador, en la salida de generador, por ejemplo. Bueno, yo calculo y utilizo esa fórmula. Pero en los casos que piden calcular corrientes de falla y ese tipo de preguntas, más que todo se utilizarán ecuaciones. Veamos aquí. Veamos el caso entonces de una falla trifásica. Bueno, este caso nosotros ya lo vimos porque es el caso anterior, el capítulo anterior, donde veíamos cómo se calculaban las corrientes de falla trifásica. Este sería el caso de una falla trifásica. Yo tengo la fase A, B y C, y hay un corto trifásico. A veces hay un cortocircuito trifásico. Significa que hay una Z de falla y está todo conectado, las tres conectadas. En ese caso, sabíamos que la corriente de fase de secuencia positiva, en este caso, era voltaje de F, es decir, voltaje antes de la falla, dividido entre ZKK, que es la impedancia en el punto de falla, no la impedancia de falla, sino la impedancia de los elementos del sistema en el punto de falla, que en la matriz Z de barra sería ZKK. Entonces, ¿quién es ZKK? Si te dicen, hay una falla en la barra 5, 4, por ejemplo, en la barra 4, y yo necesito calcular esto, ¿dónde está ZKK aquí? Bueno, busco, si es en la falla en la barra 4, en Z44. Esta es la Z de barra positiva y negativa, me voy para Z44, que es este punto aquí, y ese sería ZKK, donde K siempre es la barra que falla. ¿Ok? 1, 1, bueno, 1 y 1. ¿Ok? Pero como en este caso en la barra 4 sería Z44, sería 4, 4. ¿Ok? Y fíjense que la Z de barra, secuencia positiva y negativa, estamos considerando que son iguales. Pero solamente para los casos, digamos que estamos realizando nosotros. En la realidad no necesariamente positiva y negativa son iguales. Pero en estos casos sí vamos a tomarlo como algo igual. Bueno, en este caso ya no lo vimos, calculamos la falla por los dos métodos, el método de Thevenin y el otro, que ya sabemos que se hace. ¿Ok? Ahora, pero ¿qué pasa si, como dijimos, las fallas que estamos estudiando no son trifásicas, son asimétricas? Como en el caso de una falla monofásica tierra. Es decir, cuando es monofásica tierra significa que la línea está aquí y una de las líneas va a tierra, como en este caso. Tenemos Z de falla, la impedancia de falla, ¿verdad? Que es un dato que me tiene que dar. Y la línea se conecta a tierra. Las otras dos fases no pasa nada. ¿Ok? Entonces, en ese caso, las ecuaciones, que ustedes las verán cómo se desarrollan en el texto, me dice que yo tengo que colocar las tres cajas de secuencia de la red que vimos anteriormente, ¿verdad? Habíamos visto esta que representaría la red, ¿verdad? Estas son las ecuaciones de la red. Entonces, esas cajas, ¿verdad?, se van a colocar en serie. Es decir, esta es la caja de secuencia positiva, esta es la caja de secuencia negativa y esta es la caja de secuencia cero.
Cuando la falla es monofásica a tierra, la corriente de falla en secuencia cero va a ser igual a la corriente de falla en secuencia positiva y va a ser igual a la corriente de falla en secuencia negativa. Y esas corrientes, como ven aquí, cero, positiva y negativa, ¿verdad? Van a pasar por las tres cajas que se colocaron en cero. ¿Ok? Y el valor de esa corriente, pues es muy sencillo porque tenemos un circuito que tiene una fuente de tensión e impedancia. Entonces el voltaje que hay en la fuente del sistema entre las impedancias me da la corriente. ¿Verdad? Algo directo, un circuito en serie es simple. Aquí va a estar ZKK1, ZKK2, que dijimos para este caso que son iguales, porque estamos trabajando con sistemas simétricos completamente cuadraditos, y aquí está ZKK0. ¿Ok? Así que si no tú nos dices, mire, hubo una falla en la barra 3, ¿verdad? Yo busco mi matriz de barra, que vimos, como vimos en el caso anterior, esta matriz de barra. La barra fue en la falla 3, entonces yo agarro 3, 3, ¿verdad? Sería 3, 3, la de J0 dice 96, y ese sería el valor que va aquí, aquí y aquí. Porque estamos diciendo que la matriz Z de barra de secuencia positiva y secuencia negativa son iguales. Entonces, ese valor, Z33, se busca en la matriz esa, que es un dato del ejercicio, por supuesto, y se coloca aquí. En este caso de falla monofásica tierra, como ustedes pueden ver, todas las corrientes de secuencia son iguales. Cero, positivo, negativo. ¿Ok? En la matriz ZKK, la de secuencia 0, es diferente a la matriz de secuencia positiva y negativa. Es otra matriz aparte. ¿Ok? Y en este caso sería esta. Estoy colocando aquí como aparte. ¿Ok? Y en el caso si es 3,3, yo debo aquí 3,3, J058. Ese es el valor que va aquí. ¿Ok? Sin ningún problema. Y 3Z de falla, donde Z de falla es la impedancia de falla que nos den en el ejercicio, que siempre nos tienen que dar. Puede ser 0. Yo puedo decir que aquí esta impedancia de falla es 0, y no va nada. Ok. Sería 3 con 0, bueno, 0. Entonces yo tendría la corriente de secuencia positiva, la corriente de secuencia negativa y la corriente de secuencia cero. ¿Ok? Y con eso ya yo puedo resolver, porque normalmente me preguntan cuánto es eso, y ya con eso yo tengo mi ecuación de la corriente de falla. De todos modos, es importante que revisen el texto, que aparte de esta explicación hay ejercicios, los cuales vamos a ver si nos da tiempo para, lo más seguro el lunes de la semana que viene vamos a hacer otra conexión con esos ejercicios. Bueno, este es el caso de una falla monofásica tierra. Las tres cajas de secuencia en C. Y las tres Z de falla, por cierto, ¿no? Pero fue una pregunta. Dígame. La fórmula que usted nos está dando en este momento es la misma que vamos a utilizar siempre para la falla monofásica a tierra, ¿verdad? Siempre que sea así, una falla monofásica tierra, esta es la ecuación. Ok, no cambia, o sea, no cambian las constantes de ZKK, siempre es la misma. Sí, es correcto. Si yo tengo una falla Ok, monofásica tierra, esta es la ecuación. ¿Ok? ok, gracias. Sí. Y los valores, Sí, estos, saben que ajá, salen de la Z, salen de Z barra, de exacto, Z sí. barra. Lo de cero es aparte, positiva y negativa es la otra matriz que vimos aquí. ¿Ok? Ajá, Y ahí tú puedes resolver tu cálculo sin ningún problema. ¿Ok? ok, profe, gracias. Ahora, seguimos. Vamos a tener una falla bifásica. En el caso de una falla bifásica, mira cómo se ve en este diagrama, yo tengo una conexión entre dos líneas. No en la fase A, sino la B y la C. Vamos a suponer que hay un cortocircuito. Muy común aquí, por ejemplo, un papagayo se enredó en las líneas, como pasa mucho en esta zona, y llueve y hace un corto entre dos fases. O puede ser una mata, una rama de mata que está entre dos fases, está entre dos fases, ¿ve? Y hace un cortocircuito, y eso se llama falla bifásica. Y en el caso de una falla bifásica, ¿verdad?
los análisis que ustedes ven, que están en el texto explicado, me dicen que yo tengo que coger la caja de secuencia en paralelo. Tengo aquí la caja de secuencia positiva, tengo aquí la caja de secuencia negativa, y aquí en el medio se coloca Z de falla, que es este que está aquí. ¿Ok? También vemos que la corriente de secuencia positiva va en esta dirección, porque está saliendo de la caja. Recuerden que estas son las cajitas que vimos arriba. Y esta es la caja de secuencia negativa, y aquí está la corriente saliendo también de la caja. Entonces, en los dos casos, estas dos están una enfrente de la otra. Vemos aquí en la fórmula que la corriente de secuencia positiva es igual en módulo a la negativa, solo que el signo está cambiando. Este es positivo, este es negativo. ¿Ok? O viceversa, que es lo mismo. Si nosotros hacemos una mallita aquí sencilla, me da esta formulita, que es el voltaje, que está aquí, antes de la falla, este voltaje antes de la falla que usamos en el método anterior. Y aquí está sumando ZKK1, ZDF y ZKK2, que está aquí. Repito, los datos de ZKK1, ZKK2 y ZF están en la matriz. En la matriz esta y esta, en la matriz Z de barra, positivo y negativo, que estamos diciendo que son iguales. No es que sean siempre iguales, pero para los casos de nosotros sí son iguales. ¿Ok? Y coloco esto y Z de falla, que es un dato que te tienen que dar en el ejercicio. La impedancia de falla es 10 ohmios, 5 ohmios, 20 ohmios, se pone. ¿Ok? Y esto me da estos valores. Luego están las ecuaciones, que vamos a ver, bueno, ustedes deben verlo en el texto, para calcular las corrientes. ¿Ok? Pero aquí están las componentes. Bueno, ustedes ya saben eso del capítulo anterior. Si tengo la secuencia positiva, negativa y cero, puedo calcular las corrientes reales y A y B y C. Utilizando lo mismo que vimos en el capítulo anterior. Sin ningún problema. ¿Ok? Luego vemos otro caso, que es la falla de doble línea tierra. En este caso, es línea a línea, pero además a tierra. Porque en el caso anterior era línea a línea, pero no tenía la tierra por ninguna parte. Y fíjense que en la fórmula no aparece Z0. Cuando no hay conexión a tierra, no hay Z0. Aquí sí, en este caso, que la fase B y la fase C están conectadas, un cortocircuito aquí, ¿ok? Y esa falla IFB más IFC pasa por ZD. En ese caso, las matemáticas nos dicen que las cajas de secuencia, aquí está la positiva, aquí está la negativa y aquí está la cero, se colocan en paralelo. Este en paralelo con este, en paralelo con este. ¿Ok? Y de este diagrama que está aquí, utilizando, por supuesto, un poquito de redes, nos van a salir estas ecuaciones. Me dice que la corriente de secuencia positiva es esta, ¿no? Voltaje antes de la falla, ZKK1, ZKK2, ZKK0, etc. Aquí está la fórmula. Más que fórmula, ¿no? Fíjense que IFA1 no es igual a IFA2. No es como el caso anterior. IFA1 tiene un valor, IFA2 tiene otro valor, y IFA0 tiene otro valor. Por cierto, para hacer este cálculo hay que seguir esta secuencia. Primero calculo 1 y después calculo 2. Después calculo 2 después porque para hacer 2 necesito I1. Así que primero hay que calcular IFA1, quitar los datos. Luego calculo IFA2, luego calculo el clásico. Ya yo tengo las componentes. Además, como se dice carpintería, si yo tengo los valores de secuencia, yo puedo calcular y de falla. ¿Ya? Utilizando la formulita y la matriz que ya hemos utilizado en el caso anterior. Bien, déjame ver si yo tengo aquí. Yo tengo aquí. Esto bueno, yo voy a presentar esto en otra práctica, pero de todos modos aquí vamos a ver ejemplo de falla. Yo tengo, por ejemplo, dice falla monofásica tierra. Aquí me tengo, esto está en el texto, ¿verdad? Aquí está la matriz de secuencia, de secuencia positiva, esta es la matriz de secuencia cero. Bueno, el ejercicio está aquí, positivo, negativo y cero. ¿Ok? Y tenemos un caso de una falla monofásica. Entonces, en ese caso, el caso monofásico, falla tierra, me dan los valores de ZF, ¿ok?
y yo calculo. Fíjate que en el caso de una falla monofásica tierra, la corriente de falla es 3 veces la corriente de secuencia, ¿no? Entonces, IF a 0 es igual a IF1 igual a IF a 2. Así que IF de falla es, paso de 3 para acá, y me dice que la corriente de falla, en un caso de una falla monofásica, es 3 veces la corriente, la multiplicación de 3 por cualquiera de los valores de secuencia. Profe, no se ve el documento. ¿No se ve el documento? No, Bueno, ya, bueno, no importa. De todos modos, esto que estoy explicando es para otra clase, ok. para otra clase. Pero es importante que vayan viendo desde la página 452, ¿no? El punto 12.1. Ahí comienzan los ejercicios, donde explican exactamente cómo Las se fallas la asimétricas. falla simétrica. Pero básicamente es muy sencillo en el sentido de recordar que uno tiene que trabajar con Z de barra, que Sí. es positiva y Y negativa, a partir el de ahí mismo. es que vamos a sacar los datos. Es correcto. Saca los datos de ahí y los metes en la fórmula dependiendo de cada caso. Y listo. Ok. ¿Ok? Bueno, ¿no tiene más preguntas? No, hasta los momentos no. Excelente. Vayan viendo el texto. No tiene ejemplos de ejercicios. Sí, en el texto. Ok, En el texto, como yo le dije ahorita, están los ejemplos. Todos los ejemplos están en el texto, en ese capítulo. ¿Ok? ok, Que son estos que están aquí. Que lo que pasa es que yo lo tenía aquí abajo, pero no lo he metido en el Zoom. Pero yo, el lunes lo más seguro, si yo lo puedo hacer antes, lo hago antes. Están los ejercicios, de todos modos, vayan viéndolo en el texto. Que los ejercicios que están en el texto, esos son los ejercicios típicos que vamos a hacer. ¿Ok? ok. Bueno, entonces, ¿no hay preguntas más? No. No, hasta los momentos no. Ok, excelente. Vayan viendo eso y nos vemos pronto. Si es antes de este fin de semana, yo les aviso. Dele pues, gracias. A usted. Chao.